Vamos a iniciar. Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, esta noche nos va a tocar un tema actual, pero por otro lado también espiritual. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que el Ruach HaKodesh nos indique cuáles las palabras adecuadas para explicar esto. Bien, se trata de la Semana Santa, que todo el mundo creyente en su mayoría está celebrando desde el domingo pasado para terminar el próximo domingo, en donde el fundamento de esta semana es que es la resurrección, primero la pasión en la semana y la resurrección de el Mesías en el domingo. Así que vamos a iniciar. Primero que nada vamos a preguntarnos ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué es la Semana Santa para los creyentes? Porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es Semana Santa. Una población muy grande en Estados Unidos, por ejemplo, no guarda este Viernes Santo como los católicos, los evangélicos. Así que vamos a referirnos a qué piensan las iglesias que siguen lo que se llama la Semana Santa. Primero que nada, la Semana Santa en principio se llamaba la Gran Semana por la Iglesia Católica. Y hoy se le llama la Semana Santa o la Semana Mayor. Y a los días de esta semana se le llama días santos. Y esta semana, como les decía, va a empezar siempre con el Domingo de Ramos y va a terminar con el Domingo de Pascua. Fíjense, de Pascua. El simbolismo de la Semana Santa para los católicos es que deben acompañar a Jesús con oraciones, sacrificios de arrepentimientos, con visitas a iglesias, con procesiones. Hoy no se ha hecho mucho de esas cosas porque así el Señor ha querido que no se den en este año esas procesiones ni esas visitas a las 7 iglesias como el programa el Vaticano. Esto obviamente lo que ellos están tratando de decir es que debe haber un sentimiento de arrepentimiento en esta semana y porque en estos días pues el Mesías murió y resucitó en el día domingo. Murió en un viernes y resucitó en el domingo. Este es todo el fundamento de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia Evangélica sigue el mismo fundamento y la única diferencia es que ellos no lo conmemoran igual, pero siguen el fundamento de que es un viernes en que murió Jesús y que se levantó un domingo. Entonces, por eso al domingo tradicionalmente se le llama el Día del Señor porque es el día que se levantó el Señor. Entonces, la católica levantó esto y la evangélica lo abrazó y continúan celebrándolo. La diferencia es que la evangélica va a hacer algunos eventos, cultos, no hacen procesiones, pero dedican todo en el fundamento de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Vamos a ver cuán de cierto hay en esto. El simbolismo es ese, cultos y eventos especiales como representaciones de la pasión, etc. Para los judíos, lo que es Semana Santa no existe. Para los judíos lo que hay es el inicio de la fiesta del Señor y su simbolismo está en el inicio de las fiestas conmemorativas que llamó el Señor, de las Mikra Kodesh del Señor, y se inicia con la conmemoración de Pesach. Para nosotros, los que creemos tanto en la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los libros históricos y en lo de los profetas, así como también como creemos en el Evangelio, a diferencia de los judíos no mesiánicos, pues nosotros abrazamos tanto la Torá como el testimonio de Yeshua, y tampoco para nosotros debería de haber una Semana Santa, sino el inicio, como ya lo hemos celebrado, de las fiestas del Señor. Caso de nosotros, los que somos seguidores del Mesías, Yeshua HaMashiach, y somos creyentes en su palabra en el Antiguo Testamento, para nosotros tampoco hay una Semana Santa. Lo que hay es el inicio de las fiestas del Señor y
celebramos tanto la liberación del pueblo escogido de Egipto, como lo celebran los judíos, pero también celebramos el sacrificio de la sangre del Cordero, es decir, el sacrificio del Mesías para darnos a nosotros la libertad del pecado en este mundo. Dicho esto, vamos a entender qué es una semana. ¿Qué es una semana para el mundo? La semana para el mundo, todo el mundo incluyéndonos, consta de 7 días con nombres cuyos orígenes, según las teorías, viene de los babilonios. O sea, estos 7 días enmarcados, celebrados, vienen dados por los astrólogos de Babilonia, cuando ellos mismos empezaron a crear lo que es el calendario, basado en los movimientos de la luna, de los planetas, y a cada astro de esto le fueron endosando un nombre de uno de sus dioses. Todos sabemos, los que estamos en este grupo de estudios, sabemos que el Señor fue el que estableció la semana. Y dijo de la noche, de la tarde hasta la mañana sería un día. Y esto es lo que vamos a explicar un poco. Sin embargo, debemos entender que el calendario que manejamos hoy no es el calendario que estableció Dios. Es un calendario que nace desde Babilonia y que luego con el advenimiento de los imperios como el egipcio, como el griego y finalmente los romanos, vinieron unos cambios en este calendario. Sin embargo, los dioses por los cuales fueron nombrados los días de la semana, siguieron quedando. Y vamos a verlo ahora. Pero cada día fue pactado o fue hecho para honrar a una divinidad, a un Dios. ¿Sí? Dios con minúscula. Y cuando viene del mundo globalizado, del mundo babilónico hacia el mundo globalizado por los griegos, que entra el helenismo, los griegos abrazan los dioses babilónicos y juntan con sus dioses locales y crean en base a eso los nombres de las semanas. Como todos sabemos, el imperio griego desaparece y lo que queda es el mundo globalizado por los romanos, en donde todo el mundo conocido, todo se movía alrededor del poder de Roma, y es Roma quien viene a establecer el calendario que hasta hoy seguimos, ¿sí? Y que fue ratificado por los papas que pertenecían al gobierno romano y que luego se van a establecer como el poder de las iglesias, como la iglesia universal. Lo importante que hay que destacar acá es que cada día de la semana con la que nosotros despertamos y nos volvemos a acostar está pactado a una divinidad, a un Dios. Y esto no los establecieron los romanos, pero ya había sido hecho en Babilonia, ¿sí? La gran ramera de la Biblia. Entonces, vamos a ver un poco estos días para ir terminando de llegar a donde queremos llegar. La semana de Dios, Él la estableció sin nombres. Cada día de la semana de nuestro Creador es un número. Y dice, y fue el día primero, y fue el día segundo, y fue el día tercero, y fue el día cuarto, y así sucesivamente hasta llegar al día séptimo, donde hizo cesación. Sin embargo, hoy nosotros no le llamamos por los días como lo estableció el Señor, sino que le llamamos por los días como lo estableció Roma, el mundo globalizado antiguo, el poder de Roma, que estableció que cada día iba a ser en honor a uno de sus dioses. Y hasta el día de hoy, nosotros cuando nos levantamos, si no estamos reclamando la palabra de Dios, es posible que estemos honrando a uno de esos dioses. El lunes, por ejemplo, está hecho y se llama Lunes Day, o sea, lunes, día del lunes. No es día del lunes que es lunes, es día del dios Luna. Y ese dios en Babilonia se llamaba Sin. Para los griegos era Selene y terminó siendo Luna para los romanos, pero sigue siendo el dios Sin, o sea, el dios Luna. El martes
es hecho al dios Marduk de Babilonia y al dios Marte para los grecorromanos. El día miércoles está dedicado al dios Nabú en Babilonia o al dios Mercurio para los romanos. El día jueves otra vez está hecho a Marduk, pero en realidad es para Zeus en Grecia y para Júpiter para los romanos. ¿Sí? Y el día viernes, que es este día que estamos marcando viernes en el mundo grecorromano, está hecho a una diosa muy importante para los babilonios, para los romanos, para los griegos, para los brujos, para los santeros, y es la diosa Istar, o Nini o Nin, la reina del cielo o la dama del cielo, como también le decían en Babilonia. Y ella está relacionada con el planeta Venus para los babilonios y es también la diosa Afrodita y el planeta Venus para los grecorromanos. El sábado gregoriano está hecho en honor o dedicado al dios Ninus, que no es otro que Nimrod en Babilonia, y dios Saturno para los romanos. Y el día que el Señor dice que es el séptimo día, que debería ser el día de cesación, es el domingo para el mundo actual, está hecho en honor al dios Chamachás, sí, en Babilonia, o el dios Helio para los griegos y el dios Sol Invictus para los romanos, o Ra para los griegos. Entonces, estos son los días de nuestra semana hoy en el mundo, tal cual fueron hace muchísimos años en Babilonia. Inclusive el calendario de los hebreos fue afectado, el calendario bíblico que Dios le dio fue afectado y ustedes hoy encuentran unos nombres babilónicos en el calendario hebreo. Cuando Dios les dijo, este va a ser el primero de los meses, el Rosh Hodesh del año, o sea, el mes que va a iniciar el año es el año 1. Y le puso, el único nombre que le puso fue Abib porque era primavera. Entonces, de ahí los hebreos terminaron con el calendario con los nombres que tiene. O sea que esto ha sido afectado por todos lados. De manera tal de que hoy día, cuando nosotros ponemos el pie en el suelo, levantándonos de nuestra cama, el mundo nos ha obligado a honrar a un Dios cada día. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Por eso hay que levantarnos, darle las gracias al verdadero Dios y darle el honor a Él para no rendirle el culto a esos otros dioses. Rápidamente vemos que también los meses del año están pactados y son hechos a nombre de dioses. Marzo es el dios Marte, abril está Aprilis, mayo es a la diosa Maya, que también se llama diosa Star, y así todos los nombres. No me voy a detener porque no estamos hablando de meses, sino de semanas, pero también les va a quedar ahí para que lo investiguen. Entonces vamos a ir entrando en esta llamada Semana Santa. ¿Por qué Semana Santa? ¿Y por qué es en marzo o abril siempre? Bien, esto tiene que ver con una torcedura que da el enemigo de lo que es lo que el Señor dijo. El Señor dijo, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y luego nos va a decir que Él quiere que esas señales también sean para sus moed, para sus citas con nosotros. ¿Qué hace el enemigo? Tuerce todo esto, como vamos a ver. Primero que nada, tenemos que comprender que el mundo en el que nosotros vivimos, en esta esfera donde nosotros vivimos, está particionada en hemisferios. ¿Sí? Tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio norte y el hemisferio sur. Y el hemisferio occidental y el hemisferio oriental.
La Tierra, esta esfera donde nosotros vivimos, tiene una inclinación de 23 grados, 23,5 grados, el eje. Que eso es producto de lo que nos pasó, de lo que le pasó a la Tierra hace muchos años, y les podría decir que es producto de lo que pasó en el diluvio, que es otra enseñanza que les daré algún momento. El punto es que la Tierra está, como dijo el Señor, después del diluvio, esto lo dijo después del diluvio, iban a venir las estaciones. Las estaciones son el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Bien, cuando se da la primavera, está ocurriendo lo que se llama el equinoccio. Equinoccio quiere decir noche igual, es decir, la noche es igual al día en sus horarios. Y aquí es la parte espiritual que quiero que ponga atención. Equinoccios, noche igual, es decir, la oscuridad y la luz quedan al mismo nivel, tienen el mismo poder. O sea, hay un equilibrio entre la oscuridad y la luz. Ese es el equinoccio. Y dice, equinoccio, su nombre quiere decir noche igual, o sea, la oscuridad toma igualdad de la luz. Y es el momento del año en que tanto la noche y el día están igualitos, duran lo mismo. Esto es la representación de la lucha eterna entre luz y oscuridad. El equinoccio para el hemisferio norte, que es donde se encuentra Israel, ¿sí? Y nosotros también, el equinoccio de primavera es lo que marca la primera estación del año. El Señor dijo, este va a ser su primer mes. Este va a ser tu primer mes, el mes 1, el mes de Abib. Abib significa primavera. Entonces, en ese mes se da el equinoccio. ¿Qué es lo que causa el equinoccio? El equinoccio, a la Tierra estar inclinada en su eje, este hemisferio se va a acercar, va a inclinarse hacia el Sol, y después que venía de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero del frío, empieza a calentarse y toda la naturaleza, la vegetación empieza a reverdecer, empieza a resucitar, porque estaba muerta en la oscuridad del frío. Entonces, esto es lo que significa el equinoccio, que trae a la vida en la primavera todo lo que estaba muerto. Entonces, ¿qué hay? Hay una resurrección, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa el equinoccio. El equinoccio es la lucha entre la oscuridad y la luz, pero que pareciera que el beneficio es que hay una resurrección. Así que todas las plantas empiezan a florecer, se acaba el frío, se acaba la nieve, en el caso de las poblaciones europeas, los vikingos. Todo lo que ustedes van a escuchar ahora es porque nosotros estábamos aquí, no sabíamos nada de eso. Todo eso fue traído una vez fue descubierto el Nuevo Mundo, ¿ok? Hace muchísimos años atrás. ¿Cómo viene entonces a dar todo esto que le estoy diciendo del equinoccio a nosotros? Primero que nada, cuando hay un equinoccio, hay lunas nuevas y hay lunas llenas. La Semana Santa Católica y la que siguen los evangélicos se elige en base al domingo de resurrección, que la Iglesia Católica fue la que estableció, y que para ellos, para la Iglesia Católica, es el primer domingo, ¿sí?, después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Yo no sé si ustedes han visto toda la influencia de Hollywood en cuanto a la luna llena, pues tiene mucho sentido. La luna llena trae consigo todo un montón de cosas que vamos a ver. Los hebreos y nosotros, seguidores del Mesías verdadero, celebramos también, porque el Señor lo dijo que era por la lumbrera, pero lo celebramos en base a la luna nueva. Esta es una diferencia muy grande. Luna nueva, la luna no se ve, se está esperando que salga. Luna llena, la luna se ve como en esta figura que les puse acá.
Entonces, el equinoccio, es decir, el día que la luz y la tiniebla están iguales, marca simbólicamente la entrada a una nueva estación, ¿sí? Y en las sociedades antiguas, que todo se movía en base a la agricultura, eso era un, un evento de gran trascendencia, ¿sí? Cuando en Babilonia se pasaba del invierno, de la oscuridad y el frío, a la luz de la primavera, se hacían unas fiestas tremendas. Se dice, y lo pueden buscar ustedes por el internet, que se nombraba a un reo, un preso, lo ponían de rey por un día y se le concedían todos los caprichos que él quisiera. Y al acabar ese periodo que ese reo como rey hacía, lo mataban. Entonces, ¿qué era la fiesta? Era una fiesta previa a la celebración de la luna llena, en donde ese reo, un mala cabeza, todo lo que iba a dictaminar era que hubiera mucha fiesta, mucho vino, muchas orgías, locuras, ¿sí? Es una especie de carnaval, para no decir que es el carnaval, ¿sí? Se hacía un carnaval y al final se quemaba un muñeco o se daba el entierro de un dios sardina, ¿sí? Un dios pez. Y después van a ver por qué viene el... En la India, por ejemplo, el equinoccio traía otra festividad que se llama el Holi. Este venía a buscar también la luna llena para celebrar la fertilidad, para celebrar el amor y el triunfo del bien sobre el mal. Esa es la época del libertinaje. Ahí todo aquel que era recatado podía hablar todas las barbaridades que le daba la gana, hacer todo lo que le daba la gana, vestirse como le daba la gana y respetar a quien le diera la gana, pero al final tenía que ser perdonado, no pedir perdón, tenía que ser perdonado. ¿Qué se hacía? Que me llamó mucho, mucho la atención esto. ¿Qué se hacía como característica de ese evento? Se lanzaban polvos de colores y cubos de agua. Yo no sé a qué le recordará a usted eso, pero esa era la festividad que se daba en la India. Entre los griegos y los romanos se hacían estas festividades también, siempre en el equinoccio con la luna llena, y ellos llamaban a esto bacanales y la celebraban obviamente ahí entrando la primavera y se bebía todo el vino que se pudiera y toda la cerveza sin medida ninguna, se daba rienda suelta a los placeres carnales, era lo que hoy podríamos decir nosotros parecido a los carnavales. Y hoy día, que es lo interesante, el final de los carnavales marca el comienzo de la cuaresma, de los 40 días previos al Domingo de Ramos, que es algo interesante. Continúo con el origen de esta semana. En esta semana se celebran muchos dioses. Había alegría en toda Babilonia, pero habría una diosa que era la más adorada y la principal. Era la diosa de la fertilidad. Se llamaba Inanna, o se llama, porque todavía la celebran. Y también se llama Istar, y también se reconoce en la Biblia como la diosa Sera, la reina del cielo. Esta era la más conmemorada o la fundamental del equinoccio y la fiesta de primavera y la luna llena. Era una divinidad vespertina, matutina, siempre tiene una dualidad. Era femenina pero masculina, por eso que se llama Afrodita en algunas culturas. Sus funciones primordiales son el amor y la guerra, respectivamente. Y en sus templos, como parte de su templo, se tenían prostitutas femeninas y masculinas, que servían para incentivar lo que es la fertilidad. Ella también es la llamada reina de los cielos y también está identificada con el planeta Venus. Cada dios que hoy se menciona en la semana, en el mes,
está relacionado con un astro del espacio. Inanna o Venus, si ustedes ven y le ponen atención a cómo se mueve Venus, el planeta Venus, él aparece y desaparece. Entonces, lo que ellos establecieron, los babilonios establecieron, era que cuando Venus desaparecía, entraba el invierno, o sea, representaba la bajada de Venus al infierno, y esto lo pueden encontrar, les pido que lo investiguen. Hay tablillas de arcilla encontradas por la Universidad de Pensilvania, si no me acuerdo, en los años 30, donde está escrito todo esto sobre Inanna o sobre Istar o sobre la reina del cielo, que es la misma. Cómo ella baja, cuando baja, entra el invierno, pero lo que dicen las tablillas es que ella baja al inframundo, al infierno, ¿sí? Invierno, infierno, la lleva la asociación. Entonces ella baja al inframundo, y en ese estado ella tiene que quedarse un tiempo hasta que ella encuentre a alguien que la reemplace para poder salir de ahí, porque después ella le pide a los dioses mayores que la saquen de ahí, y ella va a salir, pero ¿sale cuándo? Con la luna llena de equinoccio de primavera. Cuando ella sale con todos los demonios que la tienen retenida, porque los demonios se van a asegurar de que ella encuentre a alguien que la reemplace en el infierno, en el inframundo, ¿sí? Para poder dejar a ese reemplazo ahí y que ella se quede y vaya al cielo, ¿sí? Entonces, este es lo que hay en las tablillas, esto es lo que hay en los museos, en las historias. Y cuando ella sale con todos estos demonios, que me llamó mucho la atención que hay unos demonios que le llamaban los vampirenos o vampirescos. De ahí también viene todo el tema de los vampiros. Cuando ella sale en las festividades estas, espiritualmente, todas las poblaciones babilónicas se iban a celebrarlo. ¿Cómo lo celebraban? Con procesiones, tocando tambores y flautas, y iban en marcha por todos los campos, dándole la bienvenida a la reina del cielo. Pero los tambores y la flauta y el ruido y la bulla que se hacía en las procesiones era para alejar de ellos a los demonios que acompañaban a Inanna, ¿sí? Eso era la razón por las procesiones. Hoy las procesiones que nosotros vemos en Semana Santa llevan la música también y los tambores, pero con otro sentido. Pero esto es arrastrado de aquella época babilónica que trascendió a los griegos, que de los griegos fue a los romanos y que de los romanos llegó a todo aquel que está celebrando hoy día Viernes Santo. En conclusión, mis hermanos, hasta aquí. Cuando llegaba el invierno en el hemisferio norte, desde diciembre las noches se ponían más largas y alcanzaban su máxima adoración en el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio? El solsticio es, en latín de los romanos, era sol quieto, solcitere, sol quieto. Eso se daba entre el 20, el 23 hasta el 25 de diciembre. Ahí se puede imaginar por qué tenemos el nacimiento de Jesús en diciembre. No voy a entrar en eso de la Navidad porque para eso tocaremos otra enseñanza, pero por ahí va la Navidad. Ya pasando enero, febrero, entra marzo y ya Istar empieza a levantarse, a salir del inframundo, y todos los pueblos en el hemisferio norte con diferentes nombres. Ojo, la puedes buscar como Esther, Eostra, Maya, Diana de Éfeso, Afrodita, Venus, como usted quiera, pero es la misma salida de Babilonia. Todos empezaban a celebrar, había mucha fiesta, mucha orgía, mucho trago, carnavales. Luego viene la historia, está en tablillas también, de que los babilonios decían que Istar cayó primero del cielo en un huevo y cayó en el río Éufrates, y que los peces, las sardinas, lo llevaron hasta la orilla y la posicionaron en un nido, donde las palomas se posaban sobre ella y la ayudaron a que el huevo pues se gestara
y saliera de ahí la reina del cielo. Todo esto está, ¿por qué? Porque en el domingo ustedes verán a muchos niños entregando tarjetitas o huevitos pintados, pues de ahí viene eso, los persas, los hindú, los babilonios, los griegos, los romanos, todo el mundo se regalaba y pintaba huevos porque de ahí venía la cosa. ¿De dónde viene entonces el conejo? El conejo es un tema interesante. El conejo tiene que ver más que nada, hay muchas historias, como les decía en otro video, hay una historia que dice que el conejo había una liebre dentro de la tumba de Jesús cuando lo pusieron ahí, y él vio, la liebre vio cómo Jesús se levantó y los ángeles, entonces el conejo quería contarle a todo el mundo todo lo que había visto, así que pintaba huevos tratando de dar en los códigos de colores, o sea, mejor el paro. También está que el conejo representan, que sus patas traseras representan, eso es lo que dice la Iglesia Católica en esta historia, las patas traseras del conejo representan la agilidad con que el cristiano debe alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Para qué les digo? Entonces, todo esto del conejo y los huevos es lo que trajeron los alemanes, los ingleses a Estados Unidos, y es lo que el domingo en Estados Unidos es la fiesta por excelencia. Entonces, todo empieza con un carnaval desenfrenado y culmina con una luna llena, que fue cuando nosotros hicimos la Pascua, el Pesach, nosotros lo hicimos el domingo, pues esa noche fue luna llena. Así que la luna llena empezó desde el domingo hasta, yo no sé si ya todavía tenemos luna llena, pero esos días fueron perfectos para la brujería, la hechicería, el vudú y todas las cosas, porque es el momento en que espiritualmente Ishtar se está metiendo, usando la luna, y está jalando todos los demonios que van a venir a buscar a quien vaya a reemplazarla. Eso está en las tablillas. Entonces la Iglesia Católica, tratando de atraer a mayor membresía a las iglesias, empezó a conciliar, a negociar con los paganos que celebraban esta fiesta en esa época, para decirles que pertenecieran a la Iglesia Católica y hacer la iglesia más grande, pues empezaron a aceptar que estas fiestas que empezaban con el equinoccio de invierno fueran semejanza de lo que estaba escrito, que no tiene nada que ver con lo que está escrito en la palabra, pero ellos ya se apartaron de la palabra y con el interés, el afán de crecer su iglesia, empezaron a aceptar a todas aquellas personas sin cambiar su mentalidad, sin cambiarle sus mentes, sino que sencillamente al ser parte de esa iglesia, pues ya tú tenías que pagar todas las cosas que la iglesia en aquel momento pedía, procesiones, sacrificios, indulgencias, todas estas cosas vinieron, y ya en el 325 después de Cristo, ¿sí?, la iglesia estableció que no era el Shabbat lo que debían celebrar, sino el domingo. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado en domingo después de la primera luna llena de primavera. Cosa que vamos a ver si fue cierta. Punto es que al hacer esto hubo una comunión entre la oscuridad y la luz. Y allí, a mi parecer, la oscuridad está ganando. Ahora vamos a ver un poco y entender un poco cómo es lo que estableció el Señor y cómo no hemos, o mejor dicho, cómo se han alejado, gloria a Dios, que nosotros estamos entendiendo lo que el Señor está estableciendo. Cómo se han alejado los creyentes por falta de conocimiento. El Señor dijo en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Dos cosas, capte, dos cosas. Pero luego dice, y fue la tarde y fue la mañana un día. O sea, todo completo es un día, pero separado en tinieblas y luz. Entonces, el día para el Señor inicia aproximadamente a las 6 p.m., cuando empiezan a salir las estrellas, cuando oscurece,
Aquí empieza el día del Señor, pero la parte de la noche está empezando aquí, ¿sí? Viene desde las 6 p.m., llegamos a las 12 de la noche, sigue siendo día del Señor. ¿Qué hizo el calendario gregoriano? Cambió y dijo, aquí va a empezar el día gregoriano. Nosotros seguimos creyendo, como dice la palabra, que el día va a terminar aquí, a las 6, cuando hay luz, cuando es el amanecer. Y luego va a arrancar la otra porción del día que el Señor estableció, que es el día. Todo esto es noche. Todo esto es noche. Y aquí empieza la otra porción, el día. O sea, aquí está el segmento noche, que dice el Señor, y el segmento día. Aquí empezaría otro día nuevamente, ¿sí? Entonces, las 6 p.m. y hasta las 7 a.m. es la noche, ¿sí? Y esto lo vamos a poner así. La primera vigilia que habla el Señor entre las 2 tardes, es esa vigilia, va desde las 6 aproximadamente hasta las 8 p.m. Después revisen con su Biblia o anótenlo. Eso lo van a ver en Éxodo 12.6 o en Éxodo 16.12 o en Marcos 11.19. La segunda vigilia, el Señor establece que sea a la medianoche, entre las 9 y las 11 p.m. Ya cuando llegas a la medianoche, ya estás en la segunda vigilia, y lo ven en Lucas 12, 12:38 y en Hechos 23:23. La tercera vigilia, estoy hablando de esta porción de aquí, la tercera vigilia va desde las 12 de la noche a las 2 de la madrugada. Ahí es cuando el gallo canta. Marcos 13:35 y Marcos 14:30. Y la cuarta vigilia va desde las 3 de la madrugada hasta las 5 de la mañana, y es cuando la Biblia dice muy de mañana fueron, muy de mañana lo llevaron. Está en Mateo 14:25, Marcos 13:1:35 y Marcos 6:48. Cuando ya inicia la luz del día, ya la cosa cambió a la otra porción que dice el Señor, que viene a ser la hora, que viene a ser, un segundo, que viene a ser la primera hora es a las 7 de la mañana, la segunda hora es a las 8, la tercera hora es a las 9, así sucesivamente llegamos a la sexta hora, que es las 12, y nuevamente vamos a las 6 p.m., que ya empieza la primera vigilia. Espero que haya servido de claridad el tema. Bien, ahora vamos a repasar exactamente de acuerdo a la Biblia, y puede tomar su anotación y después revíselo en sus Biblias. Vamos a ir caminando exactamente con lo que Yeshua nos muestra, la Biblia nos muestra, que fue lo que hoy llaman Semana Santa, que el Señor no le llama Semana Santa, ni Días Santos, ni Semana Mayor. Y esto lo podemos ver en Juan. En Juan es donde más claro está. Está en todos los evangelios, ojo, pero Juan nos da información valiosa que nos permite ir claramente todo el recorrido de lo que es los últimos días del Señor en la tierra. Dice en Juan 10:22, Yeshua estaba en Jerusalén para invierno durante la fiesta de Hanukkah. Eso es cuando usted lee Juan 10:22, se va a encontrar que el Señor estaba en la fiesta de la mal traducción dice la fiesta de la dispensación o algo así. En realidad él está en la fiesta de Hanukkah, ¿sí? La fiesta de las luces. Eso es en el mes de diciembre. Está terminando noviembre, está iniciando diciembre. ¿Cómo es esto? Bueno, el calendario que el Señor estableció dijo que el primer mes, el mes 1, es el mes de Abib, y todos los demás se llamaban mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10, mes 11, mes 12, y empieza Abib de nuevo, mes 1. Cuando los hebreos fueron llevados a Babilonia por el cautiverio, ellos trajeron este calendario de allá, con nombres. Y no, imagínense el nombre que tiene el cuarto mes, uno no mencionable.
¿Cómo es que está ahí? Bueno, ese es el hijo marido de Istar, de Inanna o de Semiramis, que también se llamaba así. Entonces, para que tengan una comparación, este es el mes gregoriano, ¿sí? Y este es el mes que el Señor estableció, el año que el Señor estableció. El año gregoriano y el año que el Señor estableció. El mes 1 que el Señor estableció como el único que le dio nombre, el mes de Abib, cae entre marzo y abril. Por eso que nosotros tenemos ese desfase, ¿sí? Marzo y abril va a componer el mes de Abib, que después en Babilonia le dieron el nombre de Nisan. Después veremos qué significa cada uno de esos nombres, ahora no. Entonces, aquí nosotros en este momento estamos en el mes de Abib, que estableció el Señor, el primer mes de su calendario, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el recorrido ahora. Dice, él estaba en el mes de Adar, porque estamos hablando de que él estaba, no, perdón, él estaba acá para iniciar. Él estaba en la fiesta de Hanukkah, en Juan 10:22, estaba en el mes 9, ¿sí? Que significa noviembre, diciembre. Estaba terminando aquí en diciembre en esa fiesta. Lean todo el capítulo, lean el pasaje, búsquenlo por favor y vayan siguiéndolo. Y cuando tengan este video, vayan revisándolo, se van a dar cuenta cuánto nos está dando el Señor de todo su recorrido. En Juan 10:40 dice que Yeshua se fue al lugar donde había estado bautizando Juan, ¿sí? Eso, él se va a ir desde aquí a un lugar, va a salir desde ese mes de noviembre, perdón, de diciembre, finalizando noviembre, y se va a ir al lugar donde estaba bautizando Juan. ¿Dónde era ese lugar? Bueno, aquí les muestro también el lugar. Dice que Yeshua se fue más allá del Jordán, o sea que cruzó el Jordán, ¿sí? Donde bautizaba Juan, es más o menos este lugar de aquí. Y ahí él se va a pasar un tiempo hasta que va a recibir la noticia de que Eleazar, el que llamamos Lázaro, que no nos dice nada, pero que el nombre Eleazar en el hebreo nos dice Dios es mi ayuda. Es el nombre de la persona que Dios levantó de los muertos. El Azar, no Lázaro. O sea, Lázaro, ¿qué te dice? Lázaro no te dice nada, pero el Azar te dice Dios es mi ayuda. Por eso me gusta que los nombres, me gusta darle los nombres porque cada nombre en la Biblia tiene su fama. Los nombres, acuérdense, es la fama, es lo que representa. Entonces, Yeshua se va a ir después de la fiesta de las luces, se va a trasladar aquí y se va a quedar un tiempo allí. Y dice que la gente iba allí a hablar con él y hay un periodo de tiempo largo, lo van a ver cuando lo estudien en su respectiva Biblia. Y él se queda ahí, enseñaba y hablaba con la gente acerca de varias cosas, varios temas que ustedes pueden ver. Cuando usted llegue en su lectura al capítulo 11, se va a dar cuenta que Yeshua recibe la noticia de la enfermedad de Eleazar. Ya no está en este mes, ya debe haber pasado enero, febrero, está en febrero, ¿sí? Está pasando el invierno, se está acercando el equinoccio, ¿sí? De invierno, y él recibe la noticia que le mandan las hermanas de Eleazar. Él recibe la noticia y todavía está en este mes, finalizando, ¿sí? El calendario, finalizando el año, todavía no ha entrado a Nisan. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús o Yeshua? Yeshua, ¿qué es lo que va a hacer? Ya nos dice en la palabra, en el capítulo 11, que Eleazar estaba enfermo. Y en el 11:3 dice, Yeshua recibe la noticia. Pero Yeshua, ¿qué hace? En el 11:6 no nos dice, se queda 2 días más, ¿sí? El objetivo de Yeshua era que ocurriera lo que ocurriera, que tenía que ocurrir para que él, su nombre, fuera glorificado como lo es para nosotros hoy día. Él se queda 2 días más, pero se queda en este mes, todavía no había llegado al equinoccio, ¿sí?
y él va a decidir irse, ¿sí? Cuando ya en el 11:11, en el capítulo 11:11 de Juan, él mismo le dice a sus discípulos, hay que irnos porque Eleazar duerme. Y los discípulos dijeron, pero duerme, Señor. Entonces, ¿por qué? O sea, le está diciendo, duerme como el Señor nos dice a nosotros. Cada uno de nosotros va a dormir. Eso es la esperanza de la resurrección. Y eso es lo que el Señor quiere mostrar, la verdadera resurrección que Él da. Entonces, Él se va a trasladar desde acá, donde está, aquí, y va a cruzar el Jordán y va a irse hasta Betania. ¿Sí? Betania, otro nombre que no nos dice nada. Pero el verdadero nombre en el hebreo de Betania es Beit Aniá. Beit Aniá, que significa casa de los pobres. Lo que está haciendo Yeshua es irse a reunir con los pobres. Va al barrio de los pobres, ¿sí? Y va al barrio de los pobres a levantar a un pobre, a un hombre que vive en el barrio de los pobres, que se llama Eleazar, que quiere decir Dios es mi ayuda. Cuando él llega al territorio de Judá, porque Betania pertenece a Judá y está muy cerca de Jerusalén, él no fue directamente a la casa de Marta y María o de Eleazar. Él fue hacia el sepulcro de Eleazar. Y dice que cuando él llega ahí, Juan 11:17, llevaba 4 días en la tumba. 4 días en la tumba. Estamos aquí, llegando casi al equinoccio, ¿sí? Pero él no va para la casa de Marta y María. Léalo con cuidadito. Dice que después que logra la resucitación o la resurrección, mejor dicho, de Eleazar, en el 11:43, en Juan 11:54 al 55, Yeshua explica que se tiene que ir. Y él se va a ir a un lugar que se llama Efraín, en el desierto. Esto está como por aquí, no aparece en los mapas, pero existe hoy día y tiene un nombre árabe y es una ciudad poblada de mayormente cristianos y es en este lado. Aquí está Betania, aquí está la tumba de Lázaro donde es resucitado y él va a caminar hacia acá. No se aleja mucho, pero se va hacia una montaña, hacia un desierto montañoso, y allí se va a pasar unos días que para mi parecer es su preparación para lo que va a venir ahora, la última semana de él. ¿Sí? Se va, se retira y se va a preparar para lo que viene. Entonces, podemos ver que cuando él se va, dice, nos deja ver Juan, se acercaba Pesach, o sea, está aquí, se acercaba Pesach, estaban a la entrada al mes de Aviv. Entonces, luego el capítulo 11 termina y vamos a entrar al capítulo 12. ¿Y cómo entramos al capítulo 12? Dice, 6 días antes de Pesach. 6 días antes de Pesach. Y ahí es donde usted tiene que marcar lo que llaman Semana Santa, que no es más que lo que el Señor nos quiere decir acá directamente de su boca en la Biblia. Dice, faltan 6 días para Pesach. Entonces, ¿cómo vemos esto? Él está llegando ahora sí otra vez a Betania, o sea, el barrio de los pobres. Llega ahí. ¿Qué día llega? Eso es un estudio que usted tiene que analizar. Faltan 6 días para Pesach, es la clave. Si Pesach es el 15 de Aviv, como ya sabemos, ¿cuántos días faltarían? 6, dice el Señor. Entonces usted tiene que regresar. Días es luz. Un día de luz, 2 días de luz, 3 días de luz, 4 días de luz, 5 días de luz, 6 días de luz. El Señor está aquí, aquí justamente en esta noche. Y dice, faltan 6 días. Entonces, si usted cuenta, 1 día de luz, 2 días de luz, 3 días de luz, 4 días de luz, 5 días de luz, 6 días de luz para que llegue cena de Pesach. Entonces, él está llegando
después de haberse ido a prepararse en ese lugar llamado Efraín, él va a regresar a casa de pobres, a barrio de pobres, y va a llegar posiblemente el día 8 de este mes, aquí, en ese día 8, que viene siendo un jueves, ¿sí? Y luego va a estar ahí viernes, y ya el viernes a la noche es Shabbat. ¿Y qué es lo que ocurre ahí cuando usted lee ese pasaje que dice faltan 6 días? Dice que él estaba cenando, y en esa cena estaba Eleazar, y estaban las hermanas de Eleazar. Esa cena para mí, sin temor a equivocarme, esa cena para mí era la cena de Shabbat. ¿Por qué? Porque esa noche es Shabbat, ¿sí? Es viernes. Él se pasa todo este día aquí y luego inicia el Shabbat, y ahora va a, a decir que faltan unos días, unos 6 días. Entonces, vemos que dice en Juan 12:12, al día siguiente ¿de qué? Al día siguiente de que faltaban 6 días. El día siguiente es aquí, ¿sí? Ya ha terminado Shabbat, ya terminó Shabbat, y ese día, él dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y él va a salir ese día desde Betania, vamos aquí, va a salir desde Betania, o mejor dicho, Betania, el barrio de los pobres, y va a ir camino de Jerusalén. ¿Qué día es? Es el día 10 de Aviv. ¿Qué día tienen que tomar el cordero para, según Éxodo, prepararlo para el sacrificio? El día 10 de Aviv. El Señor está cumpliendo exactamente lo que la palabra dice. El día 10 dice el Señor, escojan un cordero para el sacrificio de Pesaj. El día 10, que es un domingo, él entra a Jerusalén. Es recibido con las palmas, aleluya, el Hijo de Dios, etcétera. Y ahí es donde los católicos dicen, él entró un domingo, entonces llamémoslo el domingo de Ramos porque llevaban ramas. Entonces, aquí es donde empiezan los católicos a decir que empezó la Semana Mayor. Si leen concienzudamente y escudriñan bien, van a ver lo que el Señor hace ese día. Él va al templo, hace algunas enseñanzas y luego sale de ahí. ¿A dónde va cuando sale? Regresa a Beit Ania, ¿sí? Y el día 11 vamos a ver qué es lo que va a pasar, igual que el 12, el 13 y el 14 en el siguiente slide. Esa semana que llaman Semana Mayor o Semana Santa, el Señor entró a Jerusalén el domingo 10 de Aviv, y luego le cambió Babilonia a Nisan. Y búsquenlo en los capítulos correspondientes y van a ver todo lo que el Señor hizo. El día 11 dice, él regresa, está en Marcos 11, 12 al 19, él va regresando de Betania nuevamente después que en la noche de este día regresó a Betania, y cuando va entrando a Jerusalén, va llegando, va a encontrarse una higuera y maldice la higuera. Y usted puede leer, ir siguiendo concienzudamente todo lo que está sucediendo. ¿Y cómo sabemos que hay otro que entró al día 12? Cuando usted lee al día siguiente pasan por la higuera. Aquí maldijo la higuera, al día siguiente pasan por la higuera, ¿sí? Y ahí el Señor vuelve a enseñar, y ahí es donde le preguntan, Señor, mira estos edificios, o le dicen, y el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Todo eso tienen que leerlo entre cada evangelio para que le haga sentido. Fíjense, para que tengan una comparación, es el 10 de Aviv, pero para el Señor es el día 1 de la semana, no lunes, día 1 de la semana, día 2 de la semana, día 3 de la semana, día 4 de la semana, ¿sí? Entonces, cuando ya dice la palabra, faltan 2 días para Pesaj, este mismo día de luz, más este mismo día de luz, para llegar al 15, que es Pesaj,
allí ellos empiezan a preparar la cena que van a tener con Yeshua. Todo este diálogo que hay con él es en el día 13, que es de luz, y cuando llega la noche ya es 14, y usted puede seguir leyendo y dice al anochecer, o sea, al anochecer aquí da el Señor la cena. Viene el lavado de los pies, o en el caso de nosotros el lavado de las manos, y hace la cena con sus discípulos. ¿Cómo? Que no es Pesaj, está haciendo una cena con sus discípulos. Miren, para un detalle interesante, si hubiese sido una cena de Pesaj la que el Señor tomó, tendrían que haber invitados de la familia que estaban allí con ellos. Acuérdense que la mujer de Pedro, la María de Magdala, que no es de Magdalena, sino Magdala, un lugar que se llama Magdala. Y estaban todos allí, debieron haber participado en esa cena, pero no participaron porque era una cena privada del Señor con sus discípulos, que es una cena que los rabinos, los maestros, hacían en esos tiempos. Pero además el Señor lo que nos está mostrando es que Él no podía esperar al día siguiente, porque al día siguiente Él era el Cordero. Así que ese día no se come cordero. Ellos hacen una cena, la pudimos ver en nuestra ceremonia que hicimos el domingo pasado, y no hay cordero porque ya el cordero de nosotros fue el mismo Yeshua. Así que esa noche ellos comen y luego va a pasar al día siguiente a lo que vamos a explicar adelante, pero se entra al 15, y aquí es donde en el día sexto se está tomando la cena. Y ese mismo día sexto empieza un Shabbatón, es un Shabbat, es una cesación, pero producto de la fiesta de Pesaj. Y luego va a venir otro Shabbat, que es el de la semana, ¿sí? Aquí el Shabbat va a empezar junto con el Shabbat de la semana, y luego viene el primer día de la semana. Ahora paso a explicar un poquito la cronología de los eventos de esa noche del 14 de abril, ¿sí? Dice en la palabra que faltaban horas para ser entregado como cordero de sacrificio, y Yeshua estaba tomando una cena de preparación de Pesaj que se da entre el maestro y su discípulo. Esta no incluía cordero. Esto pudo haber sido en aproximadamente las 8 p.m., es decir, en la primera vigilia, ¿sí? Yeshua celebra el Seder, o sea, el orden de Pesaj, y nosotros lo hemos visto. ¿Qué elementos usó? El matzá, pan sin levadura. Usó el vino, no jugo de uva, vino. Usó la mermelada dulce, el jaroset. Y se infiere que se comieron las hierbas amargas, y también dice se cantaron los salmos, ¿sí? Luego de la cena pudo haber estado terminándose a la medianoche, es decir, a la segunda vigilia, ¿sí? Siga después con el video los versículos para ir avanzando. Y ya aproximadamente a la medianoche llega este grupo de soldados mezclados entre, fíjense, para que capten lo espiritual, entre los romanos y los hebreos. Llegan y apresan a Yeshua. Ya en ese momento era tercera vigilia, es decir, el gallo ya estaba dispuesto para cantar, y eso fue lo que pasó con Pedro. Ya en esa madrugada es él llevado al Sanedrín, después a Pilato, y ya cuando está al amanecer, a la primera hora, ya él está entre Pilatos y entre Herodes. Esto pudo haber sido entre la primera hora, que es las 7, y la tercera hora, que es las 9. Es cuando ya está con Herodes y es regresado a Pilato. Pilato entonces ya por influencia, no solo, como se dice por ahí, que los judíos mataron a Yeshua, no. Ahí lo dice claramente, se juntaron, búsquelo en Hechos, se juntaron Herodes, Pilato, los gentiles y las naciones, incluye a Israel ahí. Todos se juntaron para cumplir lo que ya estaba profetizado que tenía que pasar. No fueron solo los judíos los que dijeron que caiga la sangre sobre nosotros. Eran todos los que estaban ahí
que corresponde a una representación del mundo. Los gentiles, los hebreos, los paganos, ponga todo lo que usted quiera, pero ahí lo dice claramente en Hechos. Entonces, después de esto, como a la tercera hora, a la hora tercera, ya lo están clavando en el madero, ¿sí? ¿Qué día es ese? Es el día 14 todavía, pero en la hora que corresponde al día, porque en la noche él había estado en la cena. Cuando ya viene el día, ya a la hora novena está en el madero. Y dice que muere alrededor de la hora novena. ¿Pero de qué día? Del día 14. Entre las 2 tardes lo van a tomar y van a llevarlo a enterrar. ¿Sí? Eso sigue siendo 14. ¿Sí? Lo van a llevar a enterrar. Yeshua pasa su primera noche enterrado la noche del 15, porque acuérdese que ya a las 6 p.m. está terminando el día 14 y va a empezar el día 15. Y mientras todos los seguidores de él, incluyendo a su madre, regresaban de haberlo sepultado y estaban confundidos y desesperados y conmocionados por lo que había pasado, otros estaban celebrando la fiesta de la libertad. Pesaj. Entonces, eso ocurre ya el jueves hebreo, pero para nosotros o para aquellos gentiles corresponde a la noche del miércoles, ¿sí? Entonces, ahí viene un desfase que tiene usted que notar. El miércoles en la noche ya venía siendo el jueves para los hebreos que siguen el calendario del Señor. Complemento con esto, la noche del miércoles gentil gregoriana era el inicio del jueves hebreo. Ahí iniciaba el Shabbat de fiesta de Pesaj. Entonces, usted tiene que empezar a contar que el Señor ya está metido en la tierra en la primera noche. Luego viene el día, el sol. Entonces corresponde a un día, una noche y un día. Y dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de Shabbat. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, observe que ahí estaban todas y no participaron y tenían que haber participado, pero no participaron porque tenían que haber encendido velas, ¿se acuerdan? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. A esta hora todavía está entre las 2 tardes, ¿ok? Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Y dice después, y en el día de Shabbat descansaron según el mandamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En esta noche, que es la noche del jueves para los hebreos, miércoles de la noche para los gentiles, esa noche ellas corrieron, como ya sabían que era la crucifixión de él, corrieron a recoger todas las hierbas que tenían que preparar y quizás consiguieron, quizás no consiguieron, dice, fueron a preparar especias, pero ahí no dice si las consiguieron o no, fueron a ver cómo iban a preparar. Pero como era día de reposo, no podían ir al día siguiente, día de luz, no podían ir porque era Shabbat, así que se quedaron. Así que ese día ellas no se mueven, pero resulta ser que al día siguiente, por alguna razón que la Biblia no menciona, ellas no pudieron ir tampoco. Seguramente salieron a recoger esas hierbas, porque el Shabbat va a terminar, el Shabbat de la fiesta va a terminar en la noche a las 6 de la tarde, así que hubo poco tiempo para que ellas se prepararan y ya entra la segunda noche. En la segunda noche que el Señor está y viene el amanecer el segundo día. Ya es viernes, entra el viernes y hasta las 6 p.m. empieza entonces el Shabbat. Para nosotros, para los gentiles sigue siendo viernes, pero para los judíos el viernes después de las 6 de la tarde ya es sábado, es Shabbat. Así que las señoras no tuvieron tiempo de ir nuevamente al sepulcro porque les tocaron 2 Shabbat de seguido.
el Shabbat de la fiesta de Pesach y el Shabbat de la semana. Y ya estaban en la noche 3, la tercera noche. Porque la palabra dice en Mateo 16:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si usted saca lo que dicen los católicos y siguen los evangélicos, que del Viernes Santo hoy al domingo que viene hay 3 días y 3 noches, no cuadra por ningún lado. Entonces, el Señor va a levantarse todavía en Shabbat, porque él 3 días y 3 noches se cumplieron aquí. Ya el Señor se levanta en día sábado, antes de las 6 p.m. Si el Señor, según la Escritura, murió a las 3 p.m. del miércoles, a las 3 p.m. del sábado hebreo, se está levantando. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que, pero el primer día de la semana, y oiga lo que dice, y le voy a poner varias versiones, el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, ¿sí? Que habían preparado cuando tuvieron el tiempo que pudieron tener. Dice en Marcos 16:9, y levantado, miren lo que dice y levantado, a la mañana del primer día de semana se apareció primero Miriam. O sea, lo que está diciendo este versículo es contundente. Ya el Señor estaba levantado y a la mañana que ellas llegan, ya el Señor estaba levantado. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿sí? Llega primero Miriam de Magdala. Dice el otro, después del Shabbat, hacia la madrugada del domingo, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a la tumba. Ya el Señor se había levantado en Shabbat. Y luego dice, y el primer día de la semana, temprano, cuando estaba aún oscuro, todos esos son detalles para que usted capte. Miriam de Magdala fue a la tumba y vio que la piedra había sido quitada de la tumba. Es decir, el Señor se levantó 3 días y 3 noches después, y cuando esto ocurre es día Shabbat, ¿sí? Es día sábado. Ahora, después del Shabbat, la noche del Shabbat, a la madrugada ya es domingo, pero el Señor cumplió que estando en Shabbat, antes de que se terminara el Shabbat, Él murió a las 3 de la tarde, cuenta usted desde el miércoles a las 3 de la tarde hasta el miércoles, hasta el Shabbat, viernes, terminando el Shabbat, el viernes el sábado antes de las 6 de la tarde o a las 6 de la tarde se termina el Shabbat. El Señor ya estaba levantado. Y ya de madrugada oscuro llegan estas mujeres y no lo encuentran. Obviamente que no lo iban a encontrar porque el Señor estaba levantado ya. ¿Qué hizo el Señor en ese periodo de tiempo? No nos los deja ver la Biblia. Pero ya Él estaba levantado. No en domingo, en el Shabbat. ¿Sí?